Capítulo 125, Seol-hyu 2. La facción minoritaria representaba alrededor del 30% de los participantes restantes y estaba compuesta por dos tipos, los que entraron al banquete solos y los que entraron como equipo y ahora estaban solos. Aunque eran tratados como débiles en el banquete, desde un punto de vista objetivo, no eran tan débiles como para ser tratados como escoria. El simple hecho de que hubieran logrado entrar era una prueba de sus habilidades. Después de todo, habrían tenido que defenderse de docenas y docenas de competidores. En realidad, no habría sido extraño que algunos de los equipos fuertes intentaran reclutar a algunos de ellos para la etapa. Pero el problema era que los primeros objetivos de reclutamiento se convirtieron en corderos de sacrificio. Y cuando el mismo incidente ocurrió unas horas después, el Rubicón había sido cruzado. En lugar de entrar en un equipo fuerte y temer por sus vidas, eligieron permanecer con personas en la misma situación. Por supuesto, el problema era que ningún lugar era seguro. Después de llegar al campamento de la facción minoritaria, Seol-hyu sintió varias miradas punzantes clavándose en él como balas. Estaban tan llenas de hostilidad y desconfianza que simplemente describirlas como poco acogedoras no era suficiente. Sería más fácil si pudiera hablar con alguien que conociera. Seol-hyu miró lentamente alrededor del campamento antes de ver a la chica de la cinta de la cabeza blanca y a su hermano mayor en la distancia. El gigante aún parecía intimidante, pero parecía que sus heridas habían sanado, ya que su complexión se veía mejor. Cuando la chica agitó su mano, Seol-hyu les devolvió el saludo. Mientras tanto, el gigante lo miraba fijamente sin una sola reacción. Debía recordar la ayuda recibida, ya que no mostraba ningún signo de hostilidad. Sin embargo, su mirada tampoco era tan amigable. Ah. En ese momento, alguien murmuró como si conociera a Seol-hyu. Seol-hyu se volvió hacia la dirección del sonido y vio al instante a una chica con un corte de pelo bob. Era Laura Wolf, la arquera que conoció durante la etapa 1. ¿Eres tú? Hola. Seol-hyu se inclinó y la saludó. No sabía que estabas aquí. Oh, No pude encontrar a mis compañeros cuando entré en la etapa 2. Lara habló mientras se rascaba el pelo corto. Entonces, cuando vio a Seol-hyu decir rápidamente puso una sonrisa. Está bien. Puede que hayan sido eliminados en su lugar. De todos modos, ¿por qué estás aquí? Agradeciéndole que cambiara de tema, Seol-hyu fue al grano. Hay algo que necesito decir. Ah, entonces iré contigo. Lara intentó acercarse. Después de pensarlo un momento, Seol-hyu negó con la cabeza. Después de que los traidores murieran, la facción minoritaria carecía de alguien a quien llamar representante. Lara claramente no podía ser la portavoz del grupo. No. ¿Eh? Lo diré aquí. Lara hizo una pausa y sus músculos faciales se congelaron. Declarar que hablaría allí, cuando todos estaban mirando, significaba que había venido a ver a todos, no solo a ella. De acuerdo. Adelante. No era como si tuviera alguna autoridad para decidir el asunto, pero dio su consentimiento de todos modos. Aunque la situación había resultado así, todavía recordaba el acto de bondad que mostró durante la etapa 1. Para ser completamente honesta, una parte de ella esperaba que él viniera a salvarla como lo hizo en la etapa 1. Podría parecer que estaba siendo desvergonzada, pero no era la única que esperaba. La gente del lado minoritario no era antagónica hacia Seol-hyu. Era en parte porque había salvado al hermano y a la hermana no hace mucho, pero al mismo tiempo, también era porque esperaban que alguien viniera a salvarlos. Sintiendo la atmósfera, Seol-hyu sintió que su corazón se hundía. Nunca pensó que tener expectativas sobre sus hombros sería tan pesado y convincente. ¿Cómo debería decirlo? Seol-hyu dudó durante mucho tiempo antes de darse cuenta de que no tenía sentido. Deberían conocer la situación en la que se encontraban mejor que nadie. Por lo tanto,
No me andaré con rodeos. Fue directo al grano. Necesito la cooperación de todos. Sé que será difícil, pero me gustaría que participéis en la conquista de la Plaza del Sacrificio. En cuanto mencionó el punto principal, suspiros resonaron a su alrededor. Lo sé. Lara Wolf sonrió amargamente. Ni ella ni nadie más aquí eran tontos. Sabían que era la única manera. Lo sé, pero... Lara Wolf levantó ambas manos, moviendo los dedos como si tuviera algo que decir. Sin embargo, pareciendo incapaz de encontrar las palabras adecuadas, las volvió a bajar. Ya sabes. Kazuki los había llamado la gente sin elección. Tal y como sus palabras sugerían, su destino era entrar en la plaza del sacrificio y convertirse en escudos de carne o en corderos sacrificiales sin que nadie lo supiera. No importaba el camino que eligieran, la muerte era lo único que les esperaba. Estaban verdaderamente acorralados, sin ningún lugar a donde ir. Al principio, fueron obligados por la gente. Ahora, estaban obligados por las circunstancias. Yo seré vuestro escudo. Lara inclinó la cabeza. No les estaba pidiendo que se convirtieran en escudos, sino que él mismo se convertiría en uno. A continuación, Seol-Hyu explicó sus pensamientos en voz alta y clara para que todos pudieran oírle. Entiendo lo que dices, pero... Incluso después de que terminara la explicación, Lara no parecía muy conmovida. Quiero decir, tienes razón, pero... Siguió desdibujando el final de su discurso. Casi como si no quisiera enfadar al joven, escogía cada palabra con sumo cuidado. Seol-Hyu la esperó pacientemente. ¿Podemos confiar en ti? Al final, volvieron al problema de principios. Era algo que tenían que abordar. Sin embargo, la confianza no era algo que se pudiera ver, y el abismo de la desconfianza se había hecho demasiado profundo para que las palabras sirvieran de algo. Pero era la naturaleza humana querer escuchar, incluso si las palabras fueran vacías. Lara Wolf debía haber preguntado precisamente por esta razón. Seol-Hyu respondió con calma. No te pido que confíes en mí aquí y ahora. Lara parpadeó con los ojos abiertos. Como había hecho una pregunta de principios, esperaba recibir una respuesta de principios. O, como mínimo, esperaba una persuasión adornada con grandiosidad. Me gustaría que me dieras una oportunidad. Sin embargo, las palabras del joven eran tan limpias y directas que parecían un plato de carne al que se le había extraído toda la grasa. Además, el hombre frente a ella pertenecía a un equipo poderoso que competía por el puesto más alto incluso entre los equipos de la facción fuerte. Su rostro desesperado y grave le tiraba extrañamente del corazón. Era hasta el punto de que Apostaré mi nombre por ello. quería arriesgarse. Me gustaría que me dieras una oportunidad para que confíes en mí. Y confiar en él solo una vez. Se celebró una conferencia. No fue solo una reunión de los representantes, sino de las 110 personas que quedaban. Otra cosa destacable fue que los miembros de la facción minoritaria se sentaron con el equipo de la alianza de Carpe Diem y Unit Tsubame. Era una visión un tanto extraña para la facción mayoritaria, que había permanecido en silencio y no agresiva. El primero en hablar fue el hombre que convocó la conferencia, Kazuki. Sin embargo, no dijo nada especial. Solo relató la situación en la que se encontraban y describió una dirección general en la que debían ir. En pocas palabras, estaba preparando el escenario para que Seol-Hyu hablara. Entonces, Orae, que estaba escuchando con cara de indiferencia, finalmente abrió la boca. creo que ya es hora de que expongas tu punto de vista. Kazuki debió pensar que era suficiente, ya que fue terminando lentamente su punto. Al terminar, Seol-Hyu intercambió miradas con cada uno de sus camaradas. Chong asintió levemente con la cabeza y Hugo levantó el pulgar en silencio. María parecía impasible, mientras que el sacerdote encapuchado parecía mirarlo con preocupación.
Se sintió reconfortado. Pronto, se levantó de su asiento tras intercambiar miradas con Kazuki. Las miradas curiosas recayeron naturalmente en los dos hombres. Es diferente. Enfrentado a docenas de miradas, Seol-hyu sintió una presión diferente a la de antes. Podía ver a varios high rankers, incluyendo a Orochi, así como a Snake Eyes o Audrey Basler. Cada uno de ellos se sentó con confianza y ocio. Sin embargo, esta actitud le ponía de los nervios. Mientras tanto, Orochi jugaba con las puntas de su pelo y sonreía. ¿Quién es él? ¿Puede el comentarista de noticias local irse a la mierda? Orae respondió con una sonrisa a la pregunta de alguien. El hombre que habló puso una expresión agria. ¿Quién diablos? No, señora. Es solo que necesitamos saber quién es. HNNG. Orae asintió con la cabeza y se rió disimuladamente. ¿Dijiste que era Seol de Aramark? Murmur, murmur. Un pequeño alboroto estalló. Seol-hyu pudo escuchar varias versiones de «¿Es él» o «Carpe diem». Al ver crecer el interés de la gente por él, Seol-hyu abrió la boca y fue al grano. Hace un rato, las 32 personas del bando minoritario, que anteriormente se negaron a participar en la conquista de la Plaza del Sacrificio, expresaron su intención de participar. El alboroto se apagó. Seol-hyu no estaba tan nervioso como pensaba. Solo pensaba que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Como tal, sugiero que organicemos varios equipos con las 110 personas. Las 70 personas del bando mayoritario intercambiaron miradas. La participación de la minoría era algo que habían estado pidiendo. Pero incluso si el otro lado hizo una concesión, pedir la reorganización de nuevos equipos era un poco. Dado que hay 7 puertas dentro de la Plaza del Sacrificio, dividiremos a todos en 7 equipos. Seol-hyu sugirió formar equipos de 1516 personas para manejar cada una de las 7 puertas. El problema estaba en su afirmación de reformar los equipos. Dijo que los miembros de los equipos deberían poder moverse si la situación lo requería, y lo que es más importante, los 32 miembros de la minoría tenían que ser distribuidos uniformemente. En otras palabras, estaba diciendo al bando mayoritario que hiciera una concesión. Es posible que los de la mayoría no lo aprobaran en su cabeza, pero sabían que no era algo malo pedir lógicamente hablando. Sin embargo, una cosa era saberlo en sus cabezas y otra muy distinta aceptarlo en sus corazones. Vaya. Alguien expresó su queja en voz alta. Bueno, ¿no eres un poco mimado? La dueña de la voz no era otra que Audrey Basler. ¿Por qué no te callas? Cuando estaba a punto de intervenir, alguien más la interrumpió. Basler se giró con una cara que parecía decir, ¿quién se atreve? Entonces, vio a un hombre corpulento que la fulminaba con la mirada. ¿Quién diablos eres? Basler habló provocadoramente, pero cuando vio a 6 hombres de pie detrás del corpulento con las manos a la espalda, silbó. Oh, haciendo el papel de malo. Así que es el joven señor de las tríadas. Está bien, lo entiendo. Deja de mirarme así, ¿de acuerdo? Yo, solo. He dicho que te calles. Aowin continuó con una mirada condescendiente. ¿No ves que todavía está hablando? Cielos. Basler se encogió de hombros y chasqueó los labios. ¿Cómo pueden sobrevivir las personas sin apoyo en este mundo cruel? Después de conseguir que Sneka se callara, Aowen se volvió hacia el frente. Seol-hyu y Orae estaban en medio de una conversación. No. No. Cada vez que superemos la Plaza del Sacrificio, tenemos que enviar a 6 personas a la Plaza del Deseo Disonante. Esto es obligatorio. ¿Por qué? Como sabes, el número de participantes restantes disminuirá a medida que la lucha continúe. Eso es cierto. Orae estuvo de acuerdo por ahora. Sabía que no era realista esperar que nadie muriera durante las 19 batallas. Aunque los participantes habían conquistado fácilmente la Plaza del Sacrificio cuando tenían 140 personas,
esperar lo mismo con 110 personas era ser demasiado codicioso. Como la dificultad de la plaza era estática, era obvio que tener menos gente haría más difícil superarla. Así que tendremos que encontrar un método para reforzar nuestro poder de combate. ¿Y eso es entrar en la plaza del deseo disonante? Entrar y salir, para ser precisos. Seol-Hugh la corrigió. Es solo una suposición, pero no todos aquí esperan salir de la etapa 2. La luz parpadeó en los ojos de Oh-Rae. Finalmente entendió lo que el joven quería decir. En efecto, la recompensa de la etapa 2 era conceder los deseos de los participantes, aunque fueran de forma retorcida. Era la recompensa que los terrícolas más esperaban. El banquete, al ser un gran evento bianual, era una razón, pero la recompensa era lo que más les atraía. Después de todo, podrían recibir una recompensa asombrosa con solo superar la etapa 2. Conectando estos dos puntos, el plan de Seol-Hugh tenía sentido. Ya fuera un arma de alta calidad, armadura, poción o pergamino, si incluso un pequeño número de los 110 participantes podía obtener lo anterior, su fuerza general sin duda aumentaría. Tal vez tendrían suerte y verían un aumento explosivo también. ¿Lo que dices tiene sentido? Oh-Rae se golpeó la rodilla con el dedo índice. Pero sabes lo que eso implica, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces dime cómo vas a seleccionar a las 6 personas y cómo vas a asegurar que regresen sin salir por el portal. Los 6 serán elegidos por los representantes de los 7 equipos. ¿Por equipo? No, solo pueden entrar 6 personas. Como hay 7 equipos, elegir uno de cada equipo debería ser imposible. No haremos eso. Seol-Hugh negó con la cabeza. Seguiremos una regla estricta para seleccionarlos. ¿Regla? Es simple. Seol-Hugh continuó. Elegiremos 4 de los 78 y 2 de los 32. Había 78 en el lado mayoritario y 32 en el minoritario. Excepto que los 6 elegidos no deben estar relacionados de ninguna manera. Siendo una pensadora rápida, Oh-Rae entendió lo que quería decir y dijo, elegir a 4 personas con la misma fuerza para que se controlen mutuamente. Incluso si tuvieran una idea diferente, tendrían que volver al escenario 2 donde estaban el resto de sus camaradas. De lo contrario, serían culpables por asociación. Por supuesto, sería difícil aplicar la culpabilidad por asociación a los miembros del lado minoritario. Sin embargo, no podrían moverse tan fácilmente con 4 del lado mayoritario vigilándolos como halcones. HM. Oh-Rae bajó la cabeza y se puso a pensar. Los dos terminaron hablando del plan, pero todos los demás seguramente los habían escuchado. Seol-Hugh apartó los ojos de Oh-Rae y miró a su alrededor. Nadie se había pronunciado en contra. Sabiendo que el plan era un buen compromiso, todos lo estaban pensando cuidadosamente. Sería genial si todo saliera bien, pero Seol-Hugh no esperaba que las cosas fueran tan fáciles. Después de todo, Kazuki garantizó que alguien se opondría. No, no, no. Escuchen. Después de todo, era difícil que no hubiera locos entre los 78. No puedo soportar escuchar esta farsa por más tiempo. Era Audrey Basler. Como si encontrara todo esto insoportablemente agradable, sus ojos venenosos y serpentinos estaban curvados de forma cruel. ¡Qué broma! Cuando Seol-Hugh la miró, ella hizo un puchero con el labio inferior y murmuró. Para ser honesta, no puedo entender que esos tipos participen en este momento. ¿Qué no puedes entender? Quiero decir, ¿no es obvio? Basler se rió burlonamente. No hicieron nada cuando les dijimos, hagan esto o hagan aquello. Ahora que la situación se ha vuelto así, se están aferrando al príncipe. Malditos sanguijuelas, ¿no? Ella escupió sin descanso palabras venenosas. Lo mismo ocurre con la formación de equipos. Seamos francos. ¿Cooperación? Solo nos estás diciendo que protejamos a esos debiluchos. ¿No es así? Basler pidió un acuerdo,
pero cuando Seol-Hyu abrió la boca, ella movió su mano y continuó hablando. Ah, claro, sé lo que quieres decir. Nos estás diciendo que no los presionemos demasiado porque son lastimosos. Ahora que las cosas se pusieron así, quieres que nos tomemos de las manos y trabajemos juntos, ¿verdad? Seol-Hyu se rió, preguntándose cómo ella podría haber interpretado sus palabras de esa manera. Seré honesto. Si hiciéramos lo que dices, cada equipo tendría que hacerse cargo de 5 o 6 personas. Lo siento, pero a diferencia de ti, no es mi pasatiempo hacer trabajo voluntario. Seol-Hyu preguntó con calma. ¿Qué estás tratando de decir? Ajá. Sabía que eras astuto. Audrey Basler se rió aún más. Bueno, no soy tan buena con las palabras, así que lo diré directamente. Habló sin vergüenza mientras miraba hacia un lado. No hay nada que podamos hacer sobre la etapa 3. Pero que esos tipos entreguen los 32 deseos disonantes. Era una petición absurda. En cuanto a cómo distribuirlos entre nosotros, podemos resolverlo más tarde. Si están de acuerdo, creo que estamos llegando a alguna parte. No, Seol-Hyu se negó de inmediato. no es como si no estuvieran haciendo nada. No podemos hacer eso cuando están participando activamente en la conquista de esta etapa. Snega cerró la boca y parpadeó. Su desagradable expresión realmente le hizo querer golpearla hasta la muerte. Eso es lo que piensas, maldito imbécil. Ella sonrió, y con un largo suspiro, se alisó el flequillo. Capítulo 126, Seol-Hyu, 3. El silencio llenó el aire. Los espectadores observaban con expresiones variadas, los compañeros de Seol-Hyu con el rostro rígido, los 32 miembros de la minoría con nerviosismo y los 78 miembros de la mayoría con curiosidad. El silencio de la mayoría podría verse como un acuerdo tácito con las palabras de Audrey Basler. Aunque no estaban de acuerdo con ella abiertamente, lo que dijo debía haberles llamado la atención. Así era simplemente la psique humana. En el momento en que se veían directamente involucrados en un problema, la justicia de la situación ya no importaba. Solo las ganancias y las pérdidas eran importantes. No pienses tan mal de mí. Audrey Basler también lo sabía muy bien. Pregúntales si quieres. Ah. Por supuesto, podrían sentirse disgustados ya que tienen que renunciar a sus recompensas, pero en el fondo, estoy segura de que están felices de tener una oportunidad de sobrevivir. Ella dijo lo que quiso. De todos modos, hablen entre ustedes y lleguen a una decisión. Y ella misma ideó los términos del acuerdo. Seol-Hyu la miró fijamente. Snake Eyes sonrió ferozmente y preguntó. ¿Qué pasa con esos ojos? ¿Por qué me miras así? Las 78 personas del lado de la mayoría y las 32 personas del lado de la minoría necesitan una relación simbiótica. Seol-Hyu finalmente abrió la boca. Es decir, ¿cómo? Con un lado faltante, no se puede conquistar el escenario. Basler arrastró el final de su frase y sonrió con los ojos. Una sensación ominosa brotó dentro de Seol-Hyu y su estado de ánimo se hundió rápidamente. No estaba seguro de si Basler estaba haciendo esto a propósito o si simplemente era su personalidad. Independientemente, realmente parecía un provocador a nata. ¿Verdad? Seol-Hyu estaba a punto de preguntar, ¿qué quieres decir? Sin embargo, su expresión se endureció rápidamente. Se dio cuenta de la causa de su premonición anterior. Lo que venía después no era algo que deba decirse en este lugar. Sin embargo, la boca de Audrey Basler no se detuvo. Puede que te enteres, mañana por la mañana. Al final, lo dijo. Riendo para sí misma, mientras miraba a las 32 minorías. No debería haber dicho eso. Si supiera cómo se sentían las 32 personas, incluidas las víctimas del incidente anterior, si supiera por qué fue convocada esta conferencia, no debería haber dicho eso ni siquiera como una broma.
Después de todo, eso era equivalente a patear la oportunidad que apenas lograron aferrarse. Seol-hyu levantó lentamente la cabeza y miró al cielo. ¿Qué? ¿Estás enojado? ¿De verdad pensaba eso? ¿O estaba haciendo esto a propósito, conociendo plenamente las consecuencias de sus palabras? Donde está toda la muerte y traición y, ya sabes, las cosas divertidas, tiene que ser más hardcore que esto. Tal vez, ambos. Teniendo en cuenta la ventana de estado que vio en la etapa 1, era más que capaz de hacerlo. Te puedo garantizar una cosa. De repente, Incluso si no haces nada, habrá gente que te maldiga. Cuanto más famoso te vuelvas, más odio recibirás. Algunas personas incluso te odiarán. Ese no es el fin. Habrá un montón de gente que intentará usarte. las palabras que había escuchado en el pasado le rozaron la cabeza. Porque estás tratando de adelantarte. A pesar de lo horrible que era, Seol-hyu pensó que valía la pena intentar guiarla. Aunque fracasó magníficamente la primera vez, trató de aprender de ello y buscó la manera de mejorar. Sin embargo, fue lo mismo en la etapa 2. Oye, ¿estás loco? En verdad, conocía la razón. Tal como decía Kemhana, el mundo no era tan simple y claro. Y se dio cuenta de esto a través del banquete. Aigo. ¿Qué vamos a hacer? Nuestro príncipe está realmente enojado. Dar uno no te garantiza recibir uno. Robar dos tampoco requería dar dos. De acuerdo, fui demasiado dura. Deja de estar tan enojado. Aquí, estrechemos la mano y hagamos las paces. Era lo mismo con las relaciones humanas. Había quienes expresaban gratitud por una muestra de buena voluntad, pero también los que la consideraban un derecho. Había gente como Oroji, que entendía rápidamente, y gente como Audrey Basler, que los ignoraba todo. ¿Príncipe? Entonces, el mundo no era una regla de oro. Si el mundo operara bajo la ley del intercambio equivalente, entonces estaría teñido de oro. ¿Me estás ignorando? Entonces, ¿qué debería hacer? Si las palabras no servían de nada, ¿qué método debería utilizar? ¿Qué te preocupa tanto? La respuesta era simple. Después de todo, la estaba mirando todos los días. Es fácil. Solo toma una decisión para mañana por la mañana, y podemos hacer las cosas a tu manera. No debería estar esperando o buscando la regla de oro. ¿Me entiendes, verdad? Tenía que convertirse en la regla de oro. ¿Lo entendiste? No tenía intención de jugar el papel de un aliado de la justicia. No estaba tratando de convertirse en alguien que fuera fuerte contra los fuertes y débil contra los débiles. Ah, este cabrón me está ignorando como un perro callejero. Era solo que, si el mundo era así, si este era el mundo en el que vivía. ¡Qué aburrido! Aunque llegara tarde, tendría que adaptarse a él adecuadamente. Sin emociones, sin diversión, me voy. Antes de que se diera cuenta, el cielo del vasto campo brillaba con una luz dorada. El mandamiento dorado. Cierto. Todo de acuerdo con el mandamiento dorado. Tu nivel de cognición, caótico, Y entonces, cambia a regla de oro, moderado, las acciones y los pensamientos son sensatos, trabajador, despertar, regla de oro, tratar a los demás como te han tratado a ti. en el momento en que se estableció su estándar, Siéntate. Seol-hyu se quitó la máscara. ¿HM? Los pasos de Audrey Basler se detuvieron. No he terminado de hablar. Se giró. Una mirada de éxtasis se extendió por su rostro, casi como si pensara, por fin está reaccionando. Sin duda, estaba disfrutando de la situación. Bien. Entonces él también tenía que disfrutarla. Oh, te estás poniendo impertinente, ¿eh? He dicho, siéntate. Cuando Seol-hyu se acercó, la cabeza de Audrey Basler se inclinó lentamente hacia arriba. El joven se detuvo justo delante de ella.
Cuando la miró fijamente, los ojos serpentinos de Audrey Basler se curvaron como lunas crecientes. Da miedo, da miedo. ¿Vas a pegarme? No te lo diré por tercera vez. Dijo Seol Hugh en voz baja. Kik. Parpadeando 2 veces, Basler cerró y abrió los ojos antes de resoplar. No quiero. Como si encontrara al joven risiblemente divertido, su rostro se distorsionó venenosamente. Ella gritó. Iba a dejarlo pasar, pero debes estar realmente loco. Fue entonces cuando. ¿Quién diablos eres tú para decirme qué? ¡Pum! Basler de repente se desplomó mientras sus ojos se abrían. Incapaz de soportar el impacto instantáneo, cayó sobre su trasero y presionó sus sienes ante el dolor que la inundaba. Mirando hacia arriba con el ceño fruncido, vio el puño del joven. Solo entonces se dio cuenta de lo que había sucedido. Se sintió frustrada solo por un momento. Oye, ese bastardo. Algunos de sus compañeros trataron de dar un paso adelante, pero se detuvieron cuando Basler les hizo una señal con la mano. ¡Guau! Con el trasero todavía tocando el suelo, abrió lentamente la boca. Confiado, príncipe? Debe ser agradable tener tantos amigos. La sonrisa burlona nunca abandonó su rostro. Finalmente mostraste tus verdaderos colores. Bien, ladraré como quieres que lo haga. No veo por qué no. ¿Qué? ¿Quieres que mueva la cola también? ¿Así? Se puso de rodillas y comenzó a mover el trasero. Los que estamos en la minoría, como la pobre y vieja yo, tenemos que hacer esto para sobrevivir. Se burló mientras enfatizaba la palabra minoría. ¿No es suficiente? ¿No estás satisfecho? ¿Realmente quieres que ladre? Luego abrió y cerró la boca repetidamente, fingiendo ladrar. Sabiendo por qué estaba haciendo esto, Seol Hugh respondió con una sonrisa tranquila. Suena bien, hazlo. Eh. Ladra. Los ojos de Audrey Basler se abrieron. Ya que estamos en esto, hagámoslo bien. Ah, ¿qué tal si también te orinas? Con una pierna levantada, por supuesto. ¿Qué? Para cada problema, había una línea de fondo que no se podía cruzar. El rostro travieso de Audrey Basler se contorsionó de forma indescriptible. Ja. Se detuvo por completo. Luego bajó la cabeza y se levantó lentamente. Y ya. Tienes buen gusto. ¿Querías actuar como un perro, no? Solo estoy dando buenas sugerencias. Debes pensar que eres algo especial porque te sigo llamando príncipe. Hoy. La alegría desapareció de su expresión. Una de sus cejas se levantó. ¿Estás seguro de que puedes manejarlo? Parece que estás muy equivocado. No nos quedamos quietos porque te tengamos miedo. Tenemos miedo de ellos, las tríadas, Yuema Itsubami y Carpe Diem. ¿Entendido? Seol Hugh sonrió con picardía. ¿Te parece gracioso? Claro, adelante, ríete todo lo que quieras. Pero las cosas serán diferentes cuando volvamos al paraíso. ¿En serio? Seol Hugh se cruzó de brazos tranquilamente. Si eres solo tú, creo que yo solo soy más que suficiente. Basler se regocijó como si hubiera estado esperando estas palabras. ¿Es ese tu orgullo como hombre? Parece que tienes huevos. Entonces, ¿quieres pelear? Sin que nadie interfiera de nuestros equipos, por supuesto. Se distanció sigilosamente y levantó la guardia como un boxeador. Al ver esto con una mirada vacía, Seol Hugh tiró su lanza de hielo y se sacudió ligeramente las manos. Ja. Audrey Basler se rió entre dientes. Debes haber visto muchas P. Bajó rápidamente la parte superior del cuerpo y terminó. Leas. Entonces, se abalanzó bruscamente hacia un lado antes de cargar hacia adelante en una emboscada. Se disparó hacia adelante como un rayo de luz, pero al momento siguiente, su rostro orgulloso se quedó en blanco.
Al mismo tiempo que el sonido del aire estallaba, el joven, que había estado de pie en un estado indefenso, se abalanzó al instante. ¿Cuándo? Tuac. Con un claro sonido de golpe, la cabeza de Basler se giró con fuerza. Su cuerpo también se inclinó y giró en el aire. Pero antes de que pudiera murmurar un solo grito, su ojo izquierdo se puso caliente. Keuk. Como era de esperar de una arquera de alto nivel, no se cayó. Sin embargo, ya había perdido el equilibrio. Espe. A continuación, otro golpe sordo le golpeó la cabeza. Un grito corto resonó. Al final, tropezó y volvió a caer. Rápidamente perdió la compostura. Con la cabeza gacha, cayó en la desesperación. No podía creer lo que estaba sucediendo. Sabía que el joven era fuerte, pero ¿cómo podía un arquero perder en velocidad a un guerrero del mismo nivel? Eso era simplemente imposible. Tú. Como si no pudiera aceptar el resultado, se levantó y llevó una mano a su muslo. ¡Pan! El sonido del aire estallando volvió a sonar. Seol-Hyu se lanzó hacia adelante 2 veces más rápido que antes y pateó su mano, que estaba sacando una daga. La mano pateada se agitó en el aire, y pudo ver a Seol-Hyu con la mano derecha echada hacia atrás. Kiak. Cuando su puñetazo aterrizó, Basler se cubrió los ojos como si su visión se hubiera enturbiado. A pesar de todo, Sí, como tú dices, sacrificamos. Seol-Hyu habló con calma y no dejó de golpear. Las 32 personas. Su nariz estaba aplastada, haciendo que la sangre brotara. Solo 30 de las 78 personas pueden irse. Sus pómulos se hundieron. Y los 48 restantes tendrán que luchar de nuevo. ¿Y qué? Y sangre fresca brotó de sus labios reventados. ¿Lo averiguaré por la mañana? Un golpe directo lleno de rabia salió disparado. Destrozó su boca, y 3 o 4 dientes se le cayeron. ¿Qué mierda se supone que significa eso? Al ver su cabeza gacha, Seol-Hyu le golpeó la cabeza. Basler volvió a caer al suelo. Parecía que no había perdido el conocimiento, ya que se tambaleó hacia arriba. Sin embargo, tropezó con sus propios pies y volvió a caer de culo. Au, au. Los camaradas de Basler, que pensaban que ella simplemente estaba jugando, se dieron cuenta de la gravedad de la situación. Intercambiaron miradas rápidas entre ellos. Oye. Ya es suficiente. Emachem, ya es suficiente para ti también. Al oír una voz que interfería desde una distancia cercana, el hombre que estaba sacando su arma se quedó paralizado. Podía sentir a alguien rodeándole el cuello con el brazo. Cuando echó la cabeza hacia atrás, vio a un hombre bien vestido mordiendo un cigarrillo. ¿No crees que interferir en una pelea individual es hacer trampa? Antes de que se diera cuenta, los miembros de las tríadas se habían reunido detrás de él. ¿No estás de acuerdo, amigo? Aowin guiñó un ojo al hombre al que tenía el brazo alrededor y soltó una bocanada de humo. El hombre frunció el ceño. Pero él está yendo demasiado. ¿Ja? En ese momento, algo negro desgarró el humo blanco y se detuvo justo delante de su cara. ¿Qué fue eso? Hugo se había tapado la cara con la mano sobre la oreja. Crack. Cuando escuchó al hombre apretar los dientes, asintió con la cabeza y exclamó. Ajá. ¿Quieres que te den una paliza? Ick. El hombre hipo. Hugo y las tríadas eran famosos por su crueldad. Kazuki. Llamó a Ayase Kazuki, quien usualmente mantenía una posición moderada. HM. Pero cuando vio a Kazuki cargando su ballesta con flechas, no pudo evitar cerrar la boca. Como resultado, Seol-Hyu pudo hacer lo que tenía que hacer sin ninguna interferencia. Levántate. Guau. Un sonido aireado salió. Debido a que Seol-Hyu la había golpeado repetidamente en la cara, su cabello estaba despeinado y su rostro estaba cubierto de sangre. Levántate.
No quiero escucharte poner excusas más tarde, como que te tropezaste o algo así. ¿Qué? ¿No te levantas? Seol-hyu dio un paso adelante y le agarró la coleta. Au. Después de levantarla por el pelo, la empujó ligeramente. Snake Eye se balanceó hacia adelante y hacia atrás antes de dar unos pasos hacia atrás. Esta vez, no fue para distanciarse para la batalla. Fue por miedo absoluto. Tuac. Cup. Cuando la golpeó en la nuca, salió un sonido de respiración entrecortada. Basler ya no recordaba cuántas veces se había caído. Levántate. Su cuerpo derribado se retorció. Cuando los pasos del joven se acercaron, sus brazos y piernas se agitaron desesperadamente. Basler nadó por el campo de hierba antes de apenas lograr voltearse y abrazar el tobillo de Seol-hyu. Espiach. Por favor. Debido a sus dientes rotos, sonaba como una flauta al hablar. Lo esach, por favor. Con los ojos teñidos de moretones rojo azulados, suplicó por su vida mientras apestaba a sangre. Seol-hyu habló con calma. Levántate. Al escuchar su voz fría, Basler hizo una mueca. Lágrimas de sangre continuaron cayendo de sus ojos. Lo haré como digas. Chou, por favor. Wow. 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 Wow, wow, wow. Incluso ladró de verdad. Seol-hyu estaba a punto de levantarla por el cuello cuando una luz llamativa le llamó la atención. Su color. Cuando revisó su color en la etapa 1, había sido amarillo, atención requerida. Se mantuvo igual hasta ahora cuando de repente comenzó a cambiar. De amarillo a incoloro. No era la primera vez que el color de alguien cambiaba. Había visto el color de Teresa cambiar de incoloro a dorado. Sin embargo, era la primera vez que veía cambiar un color de peligro. Mirando hacia abajo con una mirada fija, Seol-hyu se puso en cuclillas. Levantó su barbilla con su dedo índice hasta que sus ojos se encontraron. Al ver los ojos completamente sucumbidos al miedo, pudo adivinar por qué el color había cambiado. ¿Fue realmente necesario hacer esto para que lo entendieras? ¿Por qué no pudiste escuchar cuando te hablé amablemente? No es como si te hubiera dicho que te fueras a morir sola. Fue para que todos pudieran vivir. Basler temblaba intensamente y apenas lograba mirarlo a los ojos. Pero cuando escuchó la calma en su voz, la piel de gallina se le puso de punta. No podía creer que estuviera mirando al mismo joven que vio en la etapa 1. Seamos honestos, tú también lo sabías. Ciertamente no estaba hablando solo con Orri Basler. Al ver a Ojos de Serpiente asintiendo con la cabeza locamente, Seol-hyu se puso de pie. Déjenme añadir una condición más. Miró a la facción mayoritaria y se secó el sudor de la frente. Debido a la sangre y la carne que cubrían su mano, una línea de sangre se dibujó en su frente. Audrey Basler y sus 5 compañeros de equipo. Los consideraremos parte de la facción minoritaria cuando formemos los equipos. Básicamente estaba diciendo que dividiría a Ojos de Serpiente y a su equipo para que no tuvieran otras intenciones. También, Seol-hyu continuó. si alguien tiene una mejor idea, estoy abierto a la discusión. Les estaba diciendo que hablaran ahora si tenían algún problema. De repente, una carcajada amortiguada resonó. Orrae tenía la cabeza gacha con la mano sobre la boca. Sus hombros se sacudieron durante un rato antes de que finalmente se levantara. Caminó hacia el joven con pasos ligeros antes de examinarlo de arriba a abajo. Cuando ella siguió mirándolo fijamente, Seol-hyu abrió la boca primero. ¿Hay algún problema? No se trata de eso. HNNNG. Con un largo zumbido, Orrae se encogió de hombros. Quiero estar en el primer equipo que entre en la Plaza del Deseo Disonante. ¿Está bien? Mirando a Audrey Basler, que temblaba como un insecto, se echó a reír. Estoy segura de que has oído el dicho de que el primer botón tiene que estar bien abrochado. A cambio de entrar primero, me aseguraré de sacarlos a todos. Seol-hyu respiró hondo.
Con su declaración, la conferencia había llegado a una decisión. Con O'Rae, uno de los miembros más fuertes de la facción mayoritaria de acuerdo, la balanza se había inclinado a su favor. Podemos decidirlo durante la conferencia de equipo. Parecía estar completamente de acuerdo con todas sus condiciones. Y mientras no violara ninguna regla, Seol-hyu no tenía ningún reparo en dejarla ir primero. ¿Debería aceptarla? O'Rae preguntó mientras miraba a ojos de serpiente. Parecía estar diciendo que la vigilaría. Sin duda, era una señal de buena voluntad. No. Sin embargo, Seol-hyu negó con la cabeza. Confiar en Basler solo porque su color había cambiado era una tontería. Tomaremos a Audrey Basler. ¿Estás seguro? Por supuesto, Cho Hong. Chong levantó la mano como si hubiera estado esperando este momento. Rápidamente se acercó a ellos arrastrando su intimidante espina de acero sobre el campo de hierba. Por favor. Sí, sí. Solo tengo que cuidarla hasta el final del banquete, ¿verdad? Como Seol-hyu ya había pedido ayuda, ella estuvo de acuerdo de inmediato. Cogió su masa y la apoyó en su hombro antes de mirar fijamente a Basler que todavía estaba en el suelo. ¿Qué cojones me miras? Baja la mirada. Al ver a ojos de serpiente morderse los labios, Chong soltó una risita antes de ponerse seria de repente. Oye. Baja los ojos, maldita perra. ¿Quieres que te vuele la cabeza? Los locos a menudo se reconocían entre sí. Sintiendo el aura escalofriante y llena de locura de Chong, Basler tragó saliva con fuerza. Pronto, bajó la mirada junto con la cabeza. Chong sonrió. Espero que lo disfrutes. Yo personalmente me ocuparé de ti hasta que termine el banquete. Chong arrastró el cuerpo flácido de Audrey Basler. Después de haber visto la escena desde el principio hasta el final con gran interés, O'Rae preguntó con una sonrisa significativa. ¿Cuál es tu apellido? ¿No te lo dije? Solo me dijiste tu nombre de pila. Entonces, ¿Kim Seol? ¿Ji Seol? Los ojos de Seol-hyu giraron ante la abrupta pregunta. Entonces dejó escapar un largo suspiro antes de abrir la boca. No, Seol es mi apellido. Mi nombre es. Después de recoger la lanza de hielo, Seol-hyu echó un vistazo a sus alrededores. La mayoría de la gente no se había levantado de sus asientos. Otra cosa que había cambiado era el ambiente. Kazuki con un rostro tranquilo, los 32 miembros de la minoría con expresiones nerviosas como si no creyeran que Seol-hyu llegaría tan lejos, y los 78 de la mayoría con miradas cansadas. Mi nombre es. Enfrentándose a las numerosas miradas que se dirigían hacia él. Jiu. El joven sonrió alegremente. Soy Seol Jiu. Capítulo 127, Seol-hyu, 4. Una vez que la aterradora conferencia llegó a su fin, los siguientes asuntos progresaron sin problemas. Los 78 miembros de la mayoría se dividieron en 7 equipos en torno a las organizaciones de mayor prestigio, mientras que los 32 miembros de la minoría se distribuyeron equitativamente en cada equipo. Los organizadores no se olvidaron de separar a Audrey Basler y a los 5 miembros de su equipo, y una vez que se eligieron a las 6 personas que entrarían en la Plaza del Deseo Disonante, la preparación terminó. Hugo fue elegido del equipo de la Alianza, y O'Rae fue elegida para ser la persona a cargo tal y como ella quería. Aunque la falta de un arranker especializado en la batalla y de 3 nivel 4 dejaba un hueco en sus fuerzas, no había nada que pudieran hacer al respecto. De pie frente a la Plaza del Sacrificio, Seol-hyu presionó sobre su pecho. Concentrándose en su corazón palpitante, contuvo el aliento. Acababa de dar el primer paso. Para llevar a los participantes al escenario que había dibujado en su cabeza, tenía que superar algunos obstáculos más. La primera conquista de la Plaza del Sacrificio tenía que lograrse con el menor daño posible, y las 6 personas que entraban en la Plaza del Deseo Disonante tenían que volver sanas y salvas. Sería mentira decir que no estaba preocupado.
especialmente porque no podía controlar todo directamente. Sin embargo, la suerte estaba echada. Ahora, no tenía más remedio que creer. Seol-hyu miró al grupo de 6 personas que esperaba frente a la plaza del deseo disonante antes de tomar la iniciativa y adentrarse en el agujero que tenía delante. Las 104 personas entraron en la plaza del sacrificio. A diferencia de la primera vez que entraron, estaban organizados en una formación. Era el resultado del establecimiento de una regla. Los 7 equipos entraron en orden y marcaron la puerta de la que se encargaban. Naturalmente, se creó un muro defensivo circular. Pronto, las puertas se abrieron y empezaron a aparecer sombras negras. Los arqueros que tenían sus armas precargadas atacaron inmediatamente, pero sus flechas no lograron penetrar los bordes de la arena. Se escucharon jadeos cuando cayeron al suelo tras chocar contra lo que parecía un muro invisible. Si los participantes se hubieran centrado en disparar a los monstruos mientras salían de las puertas, la lucha habría sido mucho más fluida. Sin embargo, la plaza del sacrificio había lanzado una barrera invisible como si tal cosa no estuviera permitida. Al final, los participantes no tuvieron más remedio que observar cómo los enemigos salían tranquilamente y rodeaban la arena. Seol-hyu frunció el ceño al ver el aspecto de los monstruos. Medían 2 metros de altura, y la forma en que estaban llenos de músculos de pies a cabeza, se sentía mal describirlos simplemente como musculosos. Los tendones de su cuello, del tamaño de un tronco, sobresalían, haciendo suspirar a cualquiera que los viera. Sus rostros estaban adornados con pintura de guerra de colores, y de sus bocas sobresalían colmillos como colmillos. A primera vista, se parecían a los orcos mutantes que Seol-hyu había visto en el laboratorio. Sin embargo, el color de su piel era diferente. Los orcos mutantes tenían la piel gris ceniza, mientras que los monstruos que tenían delante estaban pintados de verde. ¿Orcos? La voz de Kazuki resonó. Con un rostro raro y nervioso, no pudo ocultar su nerviosismo. Imposible. Los orcos se extinguieron hace más de 10 años. Los orcos del paraíso presumieron una vez de ser una poderosa nación tribal capaz de abrumar fácilmente a los reinos humanos. ¿La raza que se había extinguido tras la caída del imperio estaba viva? Era difícil de creer, pero los orcos no parecían interesados en esperar a que recuperaran el pensamiento. Los soldados que llevaban escudos del tamaño de un humano adulto salieron al frente. Los que llevaban lanzas se colocaron detrás de ellos, seguidos de orcos que llevaban arcos largos. 2 orcos llamaron especialmente la atención de todos. Eran al menos una cabeza más altos que los demás orcos guerreros y tenían cuerpos mucho más grandes. Incluso había un orco que llevaba una túnica negra y flácida mientras sostenía un bastón de madera descolorido. Su larga barba blanca era especialmente reveladora de su antigua sabiduría. Parece que deberíamos asesinar a ese primero. Seol-hyu pudo oír el murmullo de Kazuki. Mientras el joven observaba a los orcos marchar hacia la arena, de repente sintió que algo le tocaba la espalda. Seol. Kazuki señaló otra puerta y continuó rápidamente. Quiero enviar a Chang Chon al campeón orco. ¿Estaría bien? Parecía referirse a los 2 orcos gigantes. Uno había salido de la puerta de la que se encargaba el equipo de la Alianza, mientras que el otro había salido de otra puerta. El equipo encargado de esa entrada estaba formado por varios nivel 4, pero no tenía rangos altos. Los equipos se formaron bajo la directriz de dividir a partes iguales a los 32 miembros minoritarios, pero como todos estuvieron de acuerdo en mover a los miembros según la situación, enviar a Chong no debería ser un problema. Sin embargo, Kazuki se molestó en preguntarle a Seol-hyu, y Seol-hyu sabía la razón. ¿Qué tontería es esa? Si no recuerdo mal, los campeones orcos son guardaespaldas de élite del señor orco, que rivalizan en poder con un rango único. Como mínimo,
deberían ser tan fuertes como las cabezas de los Lyounie, aunque es probable que sean más fuertes. Pero, ¿por qué tengo que ir yo? ¿Por qué no puedes ir tú? Cho-hong. Chong estaba discutiendo con Kazuki cuando la suave voz de Seol-hyu la hizo detenerse. No, quiero decir. Apenas logramos obtener esta oportunidad. Su voz un tanto desesperada la dejó sin palabras. Por favor. Chong se dio cuenta de que no era el momento de ser terca. Dejó escapar un largo suspiro. Volveré tan pronto como mate a ese bastardo. No tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque Kazuki, el sacerdote y yo mataremos al nuestro primero. Al oír esto, Chong se rió entre dientes. Luego se giró hacia Audrey Basler, que miraba a los orcos con cara sombría. Oye, ven aquí. Ven aquí, he dicho. ¿Tienes un gusano metido en el oído? Chong agitó su mano enfadada. Snekas acabó siendo golpeado en la cabeza y la miró atónito, pero Chong se limitó a devolverle la mirada. Tío, los ojos de esta perra me ponen de los nervios cada vez que los miro. Oye, ¿no te dije que no abrieras los ojos así? Audrey Basler parecía haber sido agraviada, pero Seol-hyu ignoró su situación y la fulminó con la mirada fríamente. Lo vio como una buena oportunidad para que ella se pusiera en la piel de sus víctimas. Tal vez así aprendiera lo que sintieron los 32 miembros minoritarios con el comentario insensible que hizo en la conferencia. Recuerda. Estoy a cargo de ti hasta el final del banquete. Chong gruñó antes de salir rápidamente con la nuca de Snekas en la mano. Pronto, dos personas se acercaron al equipo de la alianza a cambio, el hermano mayor sin nombre de la chica de la cinta blanca y un joven delgado con un arco. Gracias. Las cosas se veían oscuras para nosotros. Muchas gracias. El arquero masculino inclinó la cabeza y expresó su gratitud. Parecía estar conmovido porque hubieran enviado a ayudarles a un rango alto especializado en la batalla. Una vez que los miembros del equipo se cambiaron con éxito, Seol-hyu volvió a analizar rápidamente la situación. Los enemigos parecían haber terminado de salir cuando las puertas de la plaza se cerraron. Podía contar alrededor de 120 orcos, que era un número menor en comparación con los 150 laíenes que los participantes tenían que enfrentar. Sin embargo, teniendo en cuenta que la dificultad de la plaza debía ser la misma, esto no era algo para estar contento. A diferencia de los laíenes que cargaban continuamente, cada orco estaba equipado con una armadura deslumbrante y el grupo marchaba uniformemente como un ejército bien entrenado. Cuando el viejo orco vestido con una túnica que estaba en el centro agitó su bastón de izquierda a derecha, la parte blanca de los ojos del orco se volvió carmesí y la baba comenzó a fluir de su boca. Sus caras ya de por sí feroces se volvieron un paso más gruesas con la beligerancia y comenzaron a golpear el suelo mientras rugían. Los campeones orcos levantaron hachas de guerra en cada una de sus manos y abrieron sus bocas de par en par. Dos aullidos terroríficos resonaron en la plaza. Debido al espacio cerrado, los rugidos de los campeones orcos resonaron de forma aterradora. Solo sus gritos producían un dolor ensordecedor y desgarrador, haciendo que todos fruncieran el ceño. Debido a los aullidos interminables, algunas personas incluso perdieron el equilibrio y se tambalearon. Seol-hyu frunció el ceño ante la desagradable sensación de que su cerebro temblaba. Pero al momento siguiente, sintió que su mente y su cuerpo se calmaban. Esto no se debía al efecto calmante de su lanza de hielo. Lo que sentía no era el frío del asta de la lanza. En cambio, una energía cálida recorría su cuerpo y aliviaba su tensión. Seol-hyu soltó el aliento que había estado conteniendo. Entonces, escuchó un canto suave. Al girarse inconscientemente, vio al sacerdote encapuchado extendiéndole la mano y cantando en voz baja. Los aullidos cesaron. Seol-hyu se dio cuenta de que la barrera invisible desaparecía. Ya vienen, murmuró Kazuki brevemente. Inmediatamente,
Todos los arqueros orcos levantaron sus arcos y colocaron sus flechas. En respuesta, los arqueros humanos dispararon sus flechas, como si hubieran estado esperando este momento. Las flechas de cada bando se cruzaron antes de caer como una lluvia repentina. Los orcos se pusieron de rodillas tras sus escudos, mientras que los sacerdotes también lanzaron la barrera que habían preparado. Como ambos bandos habían estado preparados para este intercambio, ninguno resultó herido. Sin embargo, esto fue solo la señal del inicio de la batalla. KRRRRRNG. Los guerreros orcos se levantaron cuando los campeones orcos alzaron sus hachas de batalla. Cuando comenzaron a marchar hacia adelante, manteniendo su formación inicial, los humanos también rugieron y se lanzaron hacia adelante. Finalmente, comenzó una batalla de 7 frentes. Frente a Seolhyu había 18 orcos. Después de correr con su escudo al frente, extendió su lanza hacia los orcos que se acercaban. Antes de que su lanza hiciera contacto, un guerrero orco inclinó ligeramente su escudo, parando el ataque y empujando la lanza. Seolhyu se sorprendió por la delicada técnica del orco, pero pronto recuperó la compostura. Es posible que haya soltado su lanza en el pasado, pero ahora era diferente. Apretó los dientes, agarró con fuerza el asta de la lanza y la balanceó hacia abajo. Chueik. Cuando la hoja de su lanza partió por la mitad la cabeza con casco del orco, este dejó caer su escudo. Sin embargo, antes de que pudiera disfrutar de la agradable sensación en su mano, varias lanzas volaron desde detrás del orco caído. Seolhyu estaba a punto de retroceder rápidamente cuando varios pequeños discos que irradiaban luz blanca lo cubrieron y arrojaron las lanzas que estaban a punto de atravesarlo. Incluso Seolhyu se sorprendió al ver esto. Esa había sido la primera vez que veía tantas barreras generadas a la vez. Eso no fue todo. Los orcos que estaban a punto de atacar de nuevo se congelaron. Congelación de movimiento. Seolhyu no perdió esta oportunidad. Clavó su lanza en el cuello de un orco que forcejeaba y luego cortó la cabeza de un orco con los dientes que estaba a su lado. Incluso mientras continuaba balanceando su lanza, no pudo ocultar su sorpresa. Las barreras eran una cosa, pero luchar contra orcos tan poderosos durante un periodo de tiempo prolongado parecía imposible sin una cantidad aterradora de maná. Siempre y cuando se queden así. No había un objetivo más fácil que uno congelado. Seolhyu apuntó con precisión a sus puntos vitales, y los orcos, antes confiados, cayeron como moscas. Seolhyu había enviado a 4 orcos al río Estigia así como así, pero su ataque se detuvo en el momento siguiente. No es que le hubiera pasado algo. Solo sintió una mirada estimulante. Sin embargo, eso fue suficiente para hacerle sentir una presión aterradora. Rápidamente retrocedió, distanciándose de los orcos. Tan pronto como miró a su alrededor, su cuerpo se congeló. Desde cerca, el campeón orco lo estaba mirando fijamente. Ahora que lo estaba viendo de cerca, parecía aún más grande que antes. Cierto, la presión que emitía era realmente abrumadora. Sentía como si solo mirarlo hiciera que su vejiga se arrugara. Además, sus ojos carmesí teñidos de locura conservaban una gran curiosidad por el guerrero humano que estaba masacrando a sus subordinados. El monstruo sonrió y le apuntó con sus hachas de batalla duales. Seolhyu levantó su lanza por reflejo. Entonces, el campeón orco dio un paso adelante. Fue entonces. ¡Boom! De un solo salto, un sonido cortante del aire estalló. En una fracción de segundo, el campeón orco se puso al alcance de Seolhyu. Extendió sus brazos y saltó hacia adelante como un leopardo. Kakang, kakang. Ruidos agudos golpearon sus oídos. Aterrorizado, Seolhyu retrocedió antes incluso de averiguar lo que había pasado. No, era más correcto decir que fue empujado hacia atrás. ¿Cómo? Sin embargo,
el campeón orco siguió cargando hacia adelante como si se negara a dar al joven tiempo para pensar. Lo que volvía a Seolhyu aún más loco era que estaba retrocediendo en línea recta, mientras que el campeón orco le perseguía en zigzag. Aún así, la distancia entre ellos no se ampliaba. Los movimientos del campeón orco no encajaban en absoluto con su enorme cuerpo. Dando pasos irregulares a izquierda y derecha, golpeaba con sus hachas duales al azar. El constante destello de las hachas hacía que la mente de Seolhyu se tambaleara. Keuk. Hizo un esfuerzo con los ojos y apenas logró captar la situación. Los discos blancos habían protegido su cuerpo varias veces de los ataques letales del campeón orco. Cuando pensó en cómo estaría hecho picadillo sin los discos blancos, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Es fuerte. KRRRR. El monstruo dejó de cargar repentinamente y volvió su mirada insatisfecha hacia el centro. Sabía que podría haber acabado con el guerrero humano. Como los discos blancos le estaban obstaculizando en momentos cruciales, no pudo evitar irritarse. Cuando volvió a mirar a Seolhyu, puso una expresión apática como si estuviera mirando a un pez pequeño. Casi como si hubiera terminado con Seolhyu con el intercambio anterior, frunció el ceño con una mirada molesta antes de soltar un breve rugido. Wing, wing, wing. Vientos como cuchillas salieron del hacha de batalla de su mano derecha. Justo cuando Seolhyu apenas fijó su postura, se sintió temblar por el viento cortante. Se quitó el miedo con esfuerzo y se concentró en el enemigo que tenía delante. Pero ¿cómo se suponía que iba a vencerlo? La diferencia en su nivel físico no necesitaba ser mencionada y apenas podía leer sus ataques. Aún así, se negaba a ser empujado sin cesar. Tud. Al ver el gigantesco cuerpo corriendo hacia adelante, invocó la bendición de la circunstancia y, con un paso lateral, extendió su lanza de forma arrolladora. Planeó utilizar la carga recta del campeón orco contra sí mismo, pero el campeón orco arqueó las cejas y resopló. Tuac. En el momento en que un impacto sordo golpeó el asta de la lanza, los brazos de Seolhyu fueron empujados hacia atrás junto con su cuerpo. Estaba aturdido, tanto física como mentalmente. No importaba el dolor que aparentemente le destrozaba las manos, no era como si hubiera bajado la guardia. Lo había dado todo. Pero un único y aterrador golpe le había paralizado los brazos y dejado la mente aturdida. Entonces, antes de que pudiera hacer nada. ¡Boom! Un sonido explosivo sonó en su cara.